Hola, muy buenas tardes, hermanos, los saludo. Ahora ¿qué día es hoy, David? Miércoles 5 Miércoles 5 de octubre de octubre 2022. del 2022. Aquí está conmigo mi hermanito David, que es el que ya me ha acompañado. Pues realmente es un hermanito que es jovencito aún y que ha creído en su palabra. Y he visto que él tiene una fe muy bien. No sé cuál fue verdaderamente el por estar en la lectura de la Biblia, o él ya traía una convicción de fe. ¿Cómo fue, David, para ti? Fue por conocimiento propio a través de mis familiares, tutores, el acercamiento de la creencia. Así es. Sí, porque por ejemplo a mí nadie o sea, yo desde mi niñez ya tenía yo mi fe bien definida y bien determinada. Y esa es la manera en que yo he aprendido. Y bueno, pues así como ya ven que a Saulo llamado Pablo después, Saulo era de la ciudad de Tarso, en Asia Menor, ahí estaba Tarso, cerca ya de la parte de, de Asia Mayor. En Asia Menor estaba Tarso. Mm, tenía su, su región a orillas del mar Mediterráneo. Y Saulo, cuando fue llamado por Dios, iba de Jerusalén a Damasco con orden de los escribas y con orden de los príncipes del pueblo, los fariseos, de detener a cualquiera que hablara en el nombre de Cristo, porque hasta allá fue a perseguirlos a Damasco, y él recibió la autorización de sus jerarcas religiosos, y fue en busca de los hombres cristianos. Él iba en persecución de los cristianos. Y dice que en el camino se encontró, precisamente iban en el camino, y de repente les apareció una luz brillante y cayeron al suelo. Y atemorizado y temblando se levantó y preguntó, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Contra el aguijón. A ver, 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y él se te dirá todo lo que te conviene hacer. se dan cuenta como el apóstol San Pablo se encontró con el mismo Jesucristo en el Espíritu, porque ahí ya lo habían crucificado. Y entonces, oigan lo que le dijo el Señor a Pablo: dure cosas dar cosas contra la ley. Contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y él se te dirá todo lo que te conviene hacer. Se dan cuenta, el Espíritu le mandó eso. Bueno, ¿y por qué él sí creyó a la aparición? Bueno, primero porque él sabía que, que el Dios Todopoderoso se manifestaba, y y como oyó su voz, pues supo que era el Dios vivo, y le dio ordenamiento que era lo que tenía que hacer. Y ahí sigue en la misma vez, como sigue diciendo el apóstol, hermano.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyeron a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber, ni comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y el Señor respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, el cual de aquí él ora. Y he visto en visión un varón llamado Ananías que entra y pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y él les dijo: Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea de menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en casa, y poniéndole las manos dijo encima: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el desierto por el que venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron en los ojos como escamas, y recibió el punto la vista, y levantándose fue bautizado. Y como comió fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Se dan cuenta quién lo envió a nuestro Señor? Lo envió el mismo Jesucristo. Él es el enviado en el Espíritu. Por eso es uno de los... Y aquí que Pedro, sí, Pedro era uno de los apóstoles del Señor cuando el Señor estaba en carne. Pero Pablo fue nombrado en el Espíritu. Y podemos ver que Pablo recibió ordenamiento de ser el que llevara la doctrina. ¿Qué sigue diciendo? Y luego en la sinagoga predicaba a Cristo, diciendo que este era el Cristo, era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, confirmando que este era el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle, mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro de una puerta, y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino, que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús, y entraba y salían con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle, los cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz. ¿Se dan cuenta quién fue el que realmente fue enviado a todas las naciones? Fue Pablo. Pablo fue el que llegó hasta España. Pero Pedro, vean las cartas de Pedro. A ver, hermano, la carta de Pedro, ¿qué dice? ¿Desde dónde envió la carta? Y eso los platico para que el entendimiento sea un poquito, porque pues dicen que la edificación es sobre la roca, la piedra, pero todos somos piedras vivas, todos, porque en nosotros puede sembrarse el espíritu de aquel Dios, porque todo el pensamiento es un espíritu. Hay el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, pero el que da la vida eterna es el espíritu de Dios. Y está bien claro dicho en la palabra. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, entonces, ¿de dónde Pedro, desde dónde envió cartas? ¿Alguna vez estuvo él en Acaya o en alguna de las provincias de Europa? Amén, amén. ¿Sí estuvo alguna vez Pablo en las provincias Pedro?
en las provincias de Europa. Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Pero ese fue Pablo. Yo estoy preguntando, hermano, de Pedro. Ah, no, perdón, si era de Pedro, pues la carta de dónde se envía esa carta. ¿Hasta dónde llegó? No tiene remitente. Sí, dice al final. Ahorita